Ok, esto es divertido, pero creo que voy a tener que apagar la cámara porque va a volar por los aires con las bolas. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Y en este momento me estoy dirigiendo hacia el Mirador Summit. Lamentablemente nos tocó un día nublado. No sé si se ve, tuki. Pero no importa, no me puedo quejar porque los demás miradores que fuimos estuvo soleado, estuvo hermoso. Así que, de hecho, la mayoría de los días acá me tocaron lindos. Así que no me voy a quejar. Voy a ir a conocer el Summit. Vamos a ir a conocer el Summit. Y vamos a ver si merece la pena pagar por este mirador, como todo el mundo dice. Estamos en Midtown Manhattan, una de las zonas más activas y modernas de Nueva York, rodeados de rascacielos, estaciones clave y edificios icónicos. Acá se encuentra One Vanderbilt, el edificio que alberga esta experiencia. Para visitarlo, lo ideal es reservar con anticipación porque suele agotarse, sobre todo en temporada alta. Las entradas llegan por mail y el ingreso es muy simple. Mostrás el QR desde el celular y listo. Un dato importante, calcula entre 1 hora y media y 2 horas para recorrerlo sin apuro y disfrutarlo de verdad. Hi. Two. Thank you. A medida que avanzás, el recorrido arranca con una serie de pantallas inmersivas que funcionan como introducción. No están ahí solo para impactar visualmente, sino para ponerte en contexto. Te van preparando para lo que viene, mezclando imágenes, movimiento y una narrativa muy alineada con el espíritu moderno del lugar. When a city stops transforming, the city dies. We felt this was a building that had to be built to spark a revival. Después de esa presentación inicial, te entregan unas fundas para colocarte en los pies. No es un detalle menor, muchas de las superficies que vas a recorrer son espejadas, y esto ayuda a protegerlas para que la experiencia sea impecable para todas las personas que pasan por acá. Ya estamos esperando para subir, creo, son varios pasos, tenés seguridad, y en el medio lo que nos pasó es que nosotros sacamos el ascenso con el ascensor, para la redundancia, y no está disponible hoy. Yo ayer, cuando estuvimos creo que en el Empire o en algún mirador, lo vi que estaba funcionando, así que bueno, justo hoy por algún motivo no funciona, así que nos hicieron el reintegro del dinero, nos devolvieron $47, creo que está bien, porque yo había pagado $70 cada entrada con el ascenso, así que nos han devuelto más o menos 23,50 cada uno, está bien. Después te hacen ponerte las cositas estas de las bolsas en los pies, y bueno, ahora entiendo que estamos esperando ya para entrar. Al principio, como en todos los miradores, hay una presentación que les voy a poner un pedacito nada más, no les voy a poner todo porque sería aburrido, ya saben, es algo que tienen que ver si vienen. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. También en todos los miradores te sacan una foto apenas entras por si después vos la querés comprar, pero creo que la gente la está mirando ahora antes de entrar. Normalmente vos la ves antes de salir, no sé qué están haciendo hoy. Muchos pasos para entrar al Summit. Luego pasas por un control de seguridad bastante particular. Acá te colocan una pulsera que queda asociada a tu rostro y para eso te sacan una foto en el momento. Este sistema permite que, más adelante, algunas instalaciones puedan interactuar directamente con tu imagen. Es rápido, organizado y parte del concepto tecnológico que atraviesa todo el recorrido. Más arriba, más arriba. Thank you. Look at the front camera. Hold still for the countdown. 3, 2, 1. Capture completed. Bueno, ahora sí vamos a entrar. Y ahora sí, entramos en la fila para el ascensor, en este espacio oscuro con luces y sonidos que ya te sacan un poco de la realidad. Un dato interesante, este edificio fue inaugurado en 2020 y mide más de 400 metros de altura, convirtiéndose en uno de los más altos de la ciudad. Todo acá está pensado como experiencia, no solo como mirador. Recomendación clave, trae lentes de sol. Y si no los tenés, no te preocupes, porque acá podés solicitar y te prestan unos. Créeme que en los días muy soleados lo vas a agradecer. Dicho esto, ahora sí, subimos al ascensor.
Welcome to Summit. Please start the journey to your right. Al descender del ascensor, lo primero que impacta es la sensación de amplitud. Ventanales enormes, superficies espejadas y una vista que se multiplica en todas direcciones. No hay un único punto focal, todo alrededor tuyo refleja la ciudad y te incluye dentro del paisaje, casi como si fueras parte de la postal. Acá es donde el concepto se termina de entender. Como dije anteriormente, no se trata solo de mirar Nueva York desde arriba, sino de experimentar el espacio. Los espejos están diseñados para generar profundidad infinita y eso cambia completamente la percepción del entorno. Además, la altura permite una vista muy abierta de la ciudad, incluso hacia zonas que no siempre se ven desde otros miradores. Todo el recorrido está pensado para que avances de forma intuitiva, sin carteles invasivos, dejando que cada persona explore a su propio ritmo. Toda la gente se tira al piso para sacarse una foto con el techo. Yo lo hice, no sé si es una gran foto, pero lo hacen todos, así que ahí parece que estuvieran todos tomando sol. Todos están en el medio tirados. Todavía nos queda, creo que otro piso más arriba. En el mismo piso giramos un cachito, seguimos caminando y está esto que entiendo es como una escultura que simula el ser. Parece Mercurio, honestamente no dice el nombre, creo, no dice, ¿está? Sí, explica que es de un artista japonés y bueno, explica más cosas, pero básicamente para mí parece Mercurio. Dentro del edificio también se encuentra la escultura Clouds, de la artista japonesa Yayoi Kusama. Si bien a mí me pareció como los pedazos del mercurio cuando se rompe un termómetro, sus formas orgánicas y reflectantes dialogan perfecto con el entorno, reforzando esta idea de infinito, repetición y percepción alterada que atraviesa toda la experiencia. En el mismo piso del otro lado tenemos el sector bolas volando por los aires. Ok, esto es divertido, pero creo que voy a tener que apagar la cámara porque va a volar por los aires con las bolas. Vamos. Creo que quedé toda despeinada. Estuvo bueno, es divertida esa parte. Se explotan los globos. Ahora vamos a subir. En esta segunda planta, que es la que estamos viendo ahora, la perspectiva cambia un poco. Se amplía el espacio, hay más puntos para detenerse y observar y se siente como una transición entre la parte más inmersiva y lo que viene después, que es todavía más abierto. Este está un poco más vacío. ¿Qué se ve acá? Ay, me da vértigo. Ah, el piso de abajo se ve y todo despejado. Este yo diría que es muy parecido al piso de abajo, pero con un poco menos de espejo, porque por ejemplo acá no tiene espejo. Y la diferencia es que tiene este balcón donde puedes mirar el piso de abajo, pero la vista es básicamente la misma. Ahora hay una fila y no sé para qué es esta fila. Levitation decía. No sé. Ah, te ponen ahí para la foto. Le da miedo. Sí, a mí me da vértigo también. Ay, le costó un montón. Hay solo 2 balcones y hay un cartel que dice que puedes permanecer. Si son de 1 a 3 personas, 30 segundos. Y si son más, 4 o 5 personas, 45 segundos. Entonces, si te estás demorando mucho, los que trabajan acá te empiezan a apurar. Porque sí, se hace una fila súper larga, si no.
Acá tengo que aclarar algo. En esta parte del recorrido mi micrófono dejó de funcionar, así que tuve que grabar todo en off después en edición. Lo que se ve en el video es la instalación Air creada por Kenzo Digital. En este espacio te piden que te pares en un punto específico y durante unos segundos tu rostro empieza a proyectarse entre las nubes digitales que ves alrededor. En segundos más vamos a ver pasar mi rostro y después el de mi pareja, además del de otras personas. El tiempo es limitado, justamente para que todas las personas puedan vivir la experiencia y luego te indican que sigas avanzando. Al continuar, llegas a un pasillo donde devolves los lentes de sol, si es que te los prestaron, y también las fundas de los pies. Desde ahí ya podés volver a mirar el paisaje o subir un nivel más. Nosotros elegimos subir, y al subir aparece la cafetería, un espacio ideal para hacer una pausa y tomar algo con vista a la ciudad. En ese mismo piso también se accede a una terraza bastante amplia, con flores, vegetación y una sensación de apertura total. No es solo un mirador al aire libre, es un espacio pensado para quedarse, caminar, sentarse y observar. Acá el tiempo se desacelera un poco y las tomas duran más porque realmente lo amerita. Este espacio no nació con la idea de ser un mirador. De hecho, lo que hoy conocemos como Summit surge como parte de un proyecto mucho más grande, la construcción del rascacielos One Vanderbilt. Detrás de esta obra está la desarrolladora SL Green Realty, que tenía un objetivo claro: redefinir la zona alrededor de Grand Central Terminal y devolverle protagonismo sin competirle, sino dialogando con su historia. Uno de los datos menos conocidos es que para poder construir este edificio se firmó un acuerdo urbano especial con la ciudad de Nueva York. A cambio de permitir mayor altura, los desarrolladores financiaron mejoras directas en el transporte público, accesos subterráneos y conexiones con Grand Central. Es decir, este edificio no creció solo hacia arriba, también creció hacia abajo y hacia la ciudad. Cuando llegó el momento de pensar el mirador, la decisión fue clara. No querían repetir el formato clásico de plataforma con barandas y vistas. Querían algo que representara al Nueva York del siglo XXI. Ahí entra en escena Kenzo Digital, el estudio creativo que ideó toda la experiencia inmersiva que vemos hoy. La consigna fue ambiciosa: crear un recorrido que combine arquitectura, arte, tecnología y percepción, donde la persona no sea espectadora, sino parte activa del espacio. Por eso el uso extremo de espejos no es solo estético, está pensado para multiplicar la ciudad, desdibujar los límites entre interior y exterior y generar una sensación de infinito que dialogue con la idea de Manhattan como lugar de posibilidades infinitas. Incluso las fundas para los pies, que parecen un detalle menor, forman parte de esta lógica: preservar el reflejo perfecto para que la experiencia sea la misma para cada visitante. El Summit abrió sus puertas finalmente en 2021 en un momento muy particular para la ciudad, cuando Nueva York todavía estaba recuperándose del impacto de la pandemia. En ese contexto, este espacio funcionó también como un símbolo, una ciudad que vuelve a abrirse, a mirarse, a proyectarse hacia adelante. No es casual que todo el recorrido esté cargado de luz, reflejos y expansión visual. Summit no compite por ser solo un mirador más. Es una experiencia moderna y dinámica donde arquitectura, arte y tecnología se integran de forma simple y fluida. No te empuja a mirar, te invita a descubrir, y eso en una ciudad como Nueva York no es poco. Y acá estaría el ascensor, pero es el que no anda y no nos vamos a poder subir. Así que acá está la tienda de regalos. Il va vite, en fait, c'est pas de 91 à 1. Je sais effectivement. Y hasta acá el videito en el Summit. Cuéntenme qué les pareció a ustedes, si les gustó, si les gustaría venir, si vieron mis demás videos de los otros miradores, cuál les gustó más. Igual todavía me falta el Empire State, que espero ir mañana, aunque creo que mañana también va a estar nublado, pero no importa. A mí, en lo personal... ¡Ay! Se escucha raro acá adentro. A mí en lo personal el Summit me gustó, igual me sigo quedando con el Top of the Rock, no sé si le tengo cariño o qué, me gusta más. Pero el Summit obviamente es mucho más divertido y entretenido y tiene varias experiencias. Así que sí, recomiendo el Summit. Si van a venir a lo mejor y quieren elegir solo dos, el Summit y el Top of the Rock yo creo que son los mejores. El Empire State no hace falta que vaya para decirles que no, porque para mí lo más lindo de Manhattan es ver el Empire State, que es muy icónico y muy imponente. Entonces desde el Empire State no es el Empire State, eso es algo que digo siempre. Pero igual mañana voy a ir. No se olviden de darle me gusta con la manito, de suscribirse al canal si todavía no se suscribieron y será hasta un próximo videito. Adiós.